Bueno, empezamos con Guerra Fría. ¿Por qué se modificaron las relaciones familiares? Tiene que ver con que la mujer empieza a trabajar y empieza a ocupar espacios donde antes eran solamente de hombres. No es casual que el movimiento feminista empieza a nacer muy fuerte a partir de este instante. Las cosas no se dan por casualidad. La mujer empieza a ocupar un rol no solo en vida privada, que era el espacio donde antes estaban asignadas por decisión de las sociedades, sino que ahora la misma sociedad las necesita en la vida pública. De ahí que empiezan a hacer sus primeras apariciones. Comienza con el trabajo y con el correr de los años van a empezar a cuestionar que quieren ocupar los otros espacios. Incluso, bueno, sabemos que hasta llegar al poder político incluso, ¿no? Bien, los cambios económicos que se producen tienen que ver con la gran producción destinada a la guerra. Esta pregunta apunta puntualmente a esto. O todo lo que rodea la guerra, ¿no? Si uno dice, bueno, se produjeron, por ejemplo, hubo gran producción textil, sí, pero ropa para la guerra. No solamente armas, sino todo lo que concierne, incluso también los alimentos. Bien. Después tenemos por qué hubo un crecimiento económico luego la Segunda Guerra. Tiene que ver con el aprendizaje que hicieron los países después de la primera. En lugar de apretar, como habían hecho en la primera, apretar a los perdedores hasta prácticamente destruirlos, lo que hicieron fue, bueno, la sanción va a ser militar, pero vamos a hacer tratados para que la economía resurja. No olvidemos que una de las causas de la guerra tiene que ver con la década del 30, que fue una década de crisis económica. Sabemos que venimos de la crisis del 29, que afecta, ¿no?, esa gran depresión que afectó toda la década del 30. Bueno, esa necesidad de modificar se va a empezar a notar a partir de estos cambios. Keynes lo vamos a nombrar a lo largo de la materia. Está bueno que ustedes lo hayan investigado y hayan buscado alguna información. Cuando hablamos de Keynes, vamos a hablar del estado de bienestar, que es lo que vimos con Perón, básicamente, acá en Argentina, ¿no? Estado de bienestar, estado keynesiano, no estado interventor. Son todos los mismos términos que hacen referencia a la solución que aplicó este economista en la crisis del 30, pero que se va a sostener hasta la década del 70, ¿no?, este modelo. Bien, la conferencia internacional de Bretton Woods, se reunieron los principales países que manejan la economía mundial. Bien, cuando hablamos de acá dice 44 países, estamos hablando prácticamente de Estados Unidos, Europa y los muy fuertes. Y acá se va a establecer cómo se va a organizar el mundo a nivel económico, y yo diría que con algunas crisis hasta el día de hoy. Primero y principal, se destinan dos instituciones nuevas, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que bueno, después tendríamos que averiguar qué objetivo tiene cada uno, pero sabemos que en teoría deberían ser instituciones de crédito internacional para ayudar a los países a mejorar sus condiciones, cosa que yo discuto y que lo vemos en la realidad. Eso por un lado. Y lo que sí, fundamental, ustedes que vivieron con la cuestión, nacieron con la cuestión del dólar, se establece el dólar como valor mundial de intercambio. Antes de esto, antes de la crisis del 30, era el oro. Después de Bretton Woods se designa que la moneda así como fuerte de sostén para los intercambios internacionales va a ser el dólar. Yo hasta el día de hoy, con alguna duda que hubo en algún momento con el yen o el euro, sigue siendo el dólar. Bien, con esto ya podríamos pasar a las preguntas 6 que se resolvieron en las conferencias de Yalta y Potsdam. Acá ya empezamos lo que es prácticamente la Guerra Fría. Bien, tanto en Yalta como en Potsdam, lo explico los dos juntos, lo que se designa es la creación de lo que después va a ser la ONU, buscar un organismo internacional
que reemplace a la Sociedad de las Naciones porque había fracasado esta sociedad en la Primera Guerra Mundial. Si bien seguía existiendo, ya no era una institución obsoleta, no cortaba ni pinchaba. Así que se la va a reemplazar por la ONU, y se decide el reparto de Alemania en 4 zonas de influencia. Se la parte en 2, una mitad se la reparten los 3 vencedores del bloque occidental, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y la otra mitad queda bajo la ocupación de la Unión Soviética, que después, bueno, ya sabemos que el famoso muro que divide a Berlín en 2 partes, ¿no? Así se reparte la ciudad de Berlín. Bien, ¿cómo queda el escenario internacional después de la guerra? Supongo esto tiene que ver con... Bien, acá donde empezamos a hablar de lo que se va a dar la situación de la Guerra Fría. La situación internacional tenemos que hablar de que empiezan a surgir los 2 bloques, pero a ver, para que se entienda, vamos a hablar de Estados Unidos y sus aliados europeos por un lado, pero cuando los aliados europeos como un subgrupo, ¿sí? Estados Unidos y sus aliados europeos, y por otro lado la Unión Soviética, como el bloque, bueno, ya vamos a ver la Guerra Fría, como el otro modelo que va a surgir después de esta guerra. La situación de Alemania lo explicamos rápido, se parte la Alemania en 2, queda una Alemania democrática, aunque paradójicamente la democrática es la comunista, y la Alemania federal, que va a ser la capitalista. Y ya explicamos la situación de Berlín dividida en 2 partes por este muro terrible, ¿no? Que estuvo 27 años. Ahora bien, esta Alemania y el muro de Berlín van a durar hasta el año 89 el muro, y 90 se va a producir la unificación de Alemania. Todo este periodo que estamos hablando de 2 Alemanias. Acá donde yo les recomiendo un peliculón para entender un poco la cuestión de la Guerra Fría. No es documental, no es película de historia, sino que toma un hecho histórico, pero es la historia de una familia. Les recomiendo Goodbye Lenin. Es una película alemana que muestra el trasfondo desde una especie de comedia de cómo se vio esta situación de la unificación de ambas Alemanias. Bien, mundo bipolar. ¿Por qué se llamó así? Porque a partir de ahora el eje mundial... A ver, históricamente cuando hablamos a lo largo de la historia, siempre hubo en algún momento algún imperio, civilización, que era el que manejaba el mundo en ese momento de forma hegemónica, ¿no? Acá se da una situación rara porque va a haber como 2 competidores durante casi 50 años. Estados Unidos y Unión Soviética. Y no es una competencia entre 2 modelos que perfilan lo mismo. Un ejemplo, cuando nosotros hablamos de Francia e Inglaterra en el siglo XVI, o España-Francia, hablamos de 2 estados monárquicos, absolutos, competían 2 bandos parecidos, digamos, ¿sí? Políticamente hablando. Acá no, acá hay una competencia de 2 modelos totalmente antagónicos. ¿Por qué se la llama Guerra Fría? Bueno, porque este mundo bipolar hace que surjan estos 2 grandes polos, ¿no? El polo occidental y el polo oriental. En el medio vamos a quedar la gran cantidad de países del tercer mundo, por eso se habla un primero, un segundo y un tercer mundo, pero ese tercer mundo en el cual estamos incluidos los argentinos tiene que posicionarse dentro de uno de estos 2 polos. Obviamente que Argentina, no hace falta explicarlo, va a elegir el polo occidental. Bien, dicho esto, ¿por qué se llamó Guerra Fría? Normalmente la primera pregunta, pero porque lo suelo dictar la definición antes que explicar esto. Fundamental que lo sepan. Se llamó Guerra Fría porque no hubo contacto directo entre estas 2 potencias que son Estados Unidos y Unión Soviética. No hubo enfrentamiento directo, sino que van a utilizar el mundo. Es el momento que se destacan los espías,
No es casual que personajes como James Bond o la Agente 86 surjan en este periodo histórico. Por eso lo del término Guerra Fría. Y la competencia entre estos dos bloques no es solo militar, es cultural, social, económica, política. A ver quién tiene las mejores obras de teatro, a ver quién tiene los mejores músicos de música clásica, los mejores escritores, en todo aspecto. Obviamente en el modo de vida, ni discutirlo eso, ¿no? No es casual que se ponga como modelo de referencia, yo no lo comparto, pero que está en el currículum de quinto año, la película Rocky 4, la pelea Rocky con el ruso. Bueno, no me parece una película que les pueda servir para entender cómo es la situación de la Unión Soviética. Sí entendemos los valores occidentales, pero no muestra bien en claro cómo son los valores soviéticos. Dicho esto, pasamos a disuasión y confrontación. Es un poco lo que hacía referencia hace un ratito. Cuando hablamos de disuasión y confrontación, tienen que ver en cómo se va el mundo se va acomodando a estos dos grandes estas dos grandes potencias. Con disuasión es tratar de disuadir a los países a que sean aliados. Por eso va a haber políticas de recuperación económica en Europa, por ejemplo. Y confrontación, mostrar al otro bloque como un enemigo peligroso, ¿no? Un enemigo ideológico. Bien, acá va a haber un cambio a nivel mundial y eso va a afectar a nuestro país, obviamente. Porque ya el enemigo, históricamente, cuando hablamos en historia, siempre el enemigo era el extranjero, ¿no? El país vecino, el país que quiere dominar, conquistar, etc. O Estados Unidos, que es imperialista, o Gran Bretaña. Ahora el enemigo va a estar adentro. Ahora el enemigo es aquel que piensa distinto a como piensa el resto del país o los gobiernos, ¿no? Tengan en cuenta que a fin de año vamos cerrando la última dictadura y tenemos que hablar de esto. Entonces, tiene que ver esta cuestión de la cuestión ideológica, va a ser fundamental. Acá les recomiendo otra película tremenda que la están dando en cable en estos días, que se llama Culpable. Tampoco, insisto, no son documentales, no les voy a romper los quinotos con películas en volante. Es una excelente película que trabaja De Niro, que hace director de cine, y por un error, se puede decir, porque va a engañar a una reunión de comunistas, y él sin saberlo, y sin saber las consecuencias que va a tener haber ido a esta reunión, lo van a poner una lista negra sin que él lo sepa y no va a poder conseguir más trabajo. Con todo lo que esto trae, ¿no? Situación familiar compleja, separación, caer en el alcoholismo, hasta que se entera el motivo y lo obligan a cantar nombre. Algo ilógico porque él no es comunista, entonces no puede denunciar a nadie. Bueno, esto está basado en un hecho real, se lo recomiendo. Esto pasó en un país democrático como Estados Unidos. No es que los apretones o las situaciones de violencia sean solamente en el comunismo. Estados Unidos tenía un método un poco más, ¿cómo se dice? Oculto, si se quiere, más tapado, pero también tenía esto de las listas negras existió. Bien. La amenaza nuclear, bueno, no hace falta explicar mucho. Se estuvo a punto de llegar a una tercera guerra mundial. Las situaciones de armamento nuclear, acá les pido que nombren los países que armaron armas nucleares en ese momento. Hoy muchos más países se agregan a la lista, sobre todo en el cercano oriente, ¿no? Los países árabes también tienen, Corea del Norte obviamente también tiene. Fíjense que aparecen países como Pakistán, por ejemplo, Israel, bueno, acá figura Corea del Norte 2006. Ya no es solamente de las potencias económicas el armamento nuclear. Bien, y acá sí, fundamental, tema de examen, además de la definición de Guerra Fría, los bloques militares.
integrantes y objetivos de la OTAN y Pacto Varsovia. La OTAN sigue existiendo hasta el día de hoy. Yo diría que tiene más fuerza que la ONU. Significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, y lo van a firmar Estados Unidos y la mayoría de los países europeos. Piensen que estamos en el Atlántico Norte. América del Sur queda afuera. Eso es la OTAN. El Pacto Varsovia lo van a firmar la Unión Soviética con el bloque de países comunistas, que se incluya Polonia, bueno, en ese momento Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Hungría. Por un lado eso. ¿Cuál es el objetivo tanto del Pacto Varsovia como de la OTAN? Una alianza militar. Es decir, si llegamos a tener algún conflicto con el bloque contrario, nos unimos. Lo mismo el Pacto Varsovia, ¿no? A este nivel, o sea, estuvimos a esto de una tercera guerra mundial que hubiera sido bastante complicado por la cuestión del armamento nuclear. Bien. Con esto vamos al plan Marshall, doctrina Truman. Bien, la doctrina Truman es bastante sencillo. La frase es cortita, dice: el presidente de Estados Unidos se refirió como Estados Unidos como el garante mundial de la libertad y la democracia. Toma, nosotros somos el abanderado del bloque occidental. Y ojo con los del bloque oriental, que lo vamos a hacer papilla. Eso es lo que está diciendo entre líneas. Al decir somos los garantes, no se metan con los nuestros. Eso incluye a Argentina. No me vengan acá a traer comunismo. Bien, ¿qué va a hacer para esto? Lo primero que necesita es aliados fuertes, que no caigan bajo el ala del comunismo. Por eso que lo que va a hacer es el famoso Plan Marshall, que es préstamos en grande escala a los países occidentales de Europa para una reconstrucción económica rapidísima. En 5 o 6 años Europa estaba prácticamente recuperada económicamente. Tengan en cuenta que después de la guerra habían quedado deshechos. Acá les recomiendo otra tercera película excelente, tampoco documental. Es muy dura, es muy triste. Es una película, ganó el Oscar creo que en el año 49. Es blanco y negro, pero es durísima, que se llama Ladrón de bicicleta, película italiana que marca la falta de trabajo y a la desesperación a la que puede caer un hombre cuando se le hace cuesta arriba el trabajo y no tiene para darle de comer a sus hijos. Así que esa película es tremenda para que uno vea cómo había quedado Europa después de la guerra. Bien, 5 años después, estaría bueno que se haya hecho la segunda parte de Ladrón de bicicleta. Supongo que este personaje principal estaría un poco mejor si no se pegó un corchazo antes, porque es tremenda la película. Bien, consistía, esto es lo que decía, Estados Unidos habilita plata a estos países para que se reconstruyan económicamente. Fíjense la diferencia que tiene con el Fondo Monetario. Estados Unidos le da la guita, pero chequea, se fija dónde va la plata. No es que da la guita y se van. No, tenemos que ver que vayan estos campos, ¿no? Crecimiento industrial, desarrollo económico a partir de pequeñas y medianas industrias, zonas alimentarias, etc. O sea, hay todo un plan. No es te doy plata y ya está. Cosa que en el fondo te doy plata para que te la comas y después generamos más deuda. No. Acá te doy plata, pero me tengo que fijar dónde va. Tiene que ver con eso. Bien. Así va a ser el plan Marshall. Lo que va a ser las consecuencias, bueno, un crecimiento económico rápido, ya lo había dicho, muy alto, muy rápido. Se va a fundar la Comunidad Económica Europea, que es lo que le va a dar nacimiento después a la Comunidad Europea, ya sacándole la parte económica. Hasta el día de hoy, acá empieza a crecer Europa, y un poco es el inicio, un poco a mostrar la separación con respecto a Estados Unidos. Bien.
lo que va a hacer Unión Soviética como respuesta, pero no tan fuerte, es el Comecon. ¿Por qué no tan fuerte? Porque no manejan capital los comunistas, manejan mercaderías. Y como Unión Soviética es muy grande y muy fuerte, es como que termina tapando a los otros países, ¿no? Quedan muy condenados a depender de Estados Unidos, los otros países comunistas. Eso se va a llamar Comecon. Por último, economías mixtas, que tiene que ver con esto del capitalismo, las economías mixtas. Bien, un poco lo que habíamos dicho, surge en esta situación de Guerra Fría y por la crisis que se había plantado con el tema de la crisis del 29. Es lo que vamos a llamar estado de bienestar. Bien, estas economías mixtas, ¿por qué se llaman así? Porque el capital que es privado entra en planes manejados por el Estado. Por eso el nombre de economías mixtas. Hay planificación desde el Estado para que el capital privado vaya en determinadas áreas y no en otras, para que haya un crecimiento más parejo de los estados. A eso se llama. Y bueno, esta medida repercutir en el ámbito social, bueno, va a ser el gran momento del capitalismo a nivel mundial, década del 50 y sobre todo 60, la época dorada del capitalismo. Acá habla del texto de el Estado interviene de diversas formas, los gobiernos distribuyeron subsidios estatales a industrias, obras públicas para el desarrollo económico, fortalecer los servicios nacionales de salud, leyes laborales protectoras tendiendo a mejorar la situación del poder adquisitivo de la clase trabajadora, etc. ¿Cómo repercute? Todo un texto hablando de las maravillas, ¿no? La edad del capitalismo, un crecimiento, acá habla un 2% anual, 3,8%, para que se dé una idea. Si un país crece 1% anual, está buenísimo, no bueno, buenísimo. Acá habla del 2, 3,8%, incluso en los primeros años llegaba a haber crecimiento del 5 o 6%, es una barbaridad, es excelente. Esta fue la gran época dorada del capitalismo y va a marcar esto, ¿no? Con más razón, estos dos bloques en plena Guerra Fría. Bien, cortamos acá.